Bueno, les cuento que mi presentación va a abarcar temas de demanda hídrica de los cultivos principalmente, es decir, cuánta agua necesitan las plantas y especialmente las hortalizas, ¿no es cierto?, que son los rubros que ustedes están dedicados. ¿Qué tipo de hortalizas tienen ustedes? Más o menos, para ubicarnos. Lechuga, tomate, ¿qué cosa? Lechuga, repollo, ¿qué más? Perfecto. Ya, alcachofa, ya. Entonces, son todas hortalizas y vamos a usar la pizarra después de esta presentación, vamos a usar un poquito la pizarra para soltarnos un poquito y mostrar con números de qué estamos hablando, ¿ya? Pero mi misión va a ser un poquito áspera y contar algo de teoría que está detrás de esto de la demanda hídrica de los cultivos. Entonces, hay algunos riegos que damos en hortalizas que no se calculan mucho, no son muy relacionados con eficiencia de riego, sino que hay que darlos porque es así la agricultura, ¿no es cierto? Tenemos que hacer riegos de presiembra, que vamos a mojar el riego en profundidad, evitar hacerlo por inundación, ¿no es cierto? O con alta intensidad para evitar encostramiento. Entonces acá vamos a mojar el suelo los primeros 20, 30 centímetros de profundidad, ¿ya? En suelos livianos esta operación puede ser muy sencilla, en suelo arenoso, pero en suelo arcilloso a lo mejor esto es más complejo de hacer, ¿ya? Entonces me imagino que van a estar con la cinta de goteo ahí unas 2-3 horas y después entonces van a pasar trasplantando las lechugas, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo del riego? El objetivo del riego es reponer el agua que ha sido perdida por evaporación y transpiración en el cultivo, ¿ya? Y acá vamos a entrar en algunos detalles. Por ejemplo, es indudable que cuando haya lluvia, ¿necesitamos regar o no? No. Entonces, ¿qué es lo que hace el riego? Reemplaza el agua que no ha caído por precipitación, ¿no es cierto? Entonces, la entrada de agua al sistema va a ser la precipitación, ¿no es cierto? Y no cualquier lluvia. Ustedes saben que las lluvias chiquititas de 1 o 2 milímetros ¿sirven o no sirven para riego? No, ¿no es cierto? Al contrario, a veces son molestas, porque abren la puerta ¿para qué? Para enfermedades, ¿no es cierto? Entonces a veces no aportan ni 1 milímetro de agua de riego, vamos a tener que regar igual, ¿no es cierto? Y a veces son incluso molestas. Entonces vamos a considerar precipitaciones efectivas aquellas que son superiores a los 10 milímetros. De repente, en el informe del tiempo, ¿no es cierto?, nos dicen, mire, acá en esta región, en Santiago, Colina, han precipitado, qué sé yo, precipitaron este año 110 milímetros, por ejemplo. Bueno, y en realidad ese número total no nos sirve mucho. O sea, lo que nos sirve es saber cómo cayeron esas precipitaciones. Por ejemplo, un día precipitaron 3 milímetros, otro precipitó 1 milímetro, otro precipitaron 15 milímetros, otros 20, por ejemplo. Entonces, estas precipitaciones chicas de 3 milímetros y 1 milímetro no sirven para nada en nuestro cómputo y las eliminamos. Entonces, esta cuenta que nos dan en el informe del tiempo de que llueven total 110, vamos a tener que reducirlo a una cuenta de aquellos días que precipitó más de 10 milímetros para que realmente haya entrado agua al suelo, ¿ya? Entonces eso es más o menos un resumen de lo que significa la precipitación. Ascenso capilar, pocas veces lo contamos en riego, pero en el fondo es cuando abrimos una calicata, abrimos un hoyito en el suelo y nos damos cuenta que hay agua libre, ¿ya? Hay una napa freática. ¿Algunos de ustedes tienen napa freática en el suelo? ¿O no? Definitivamente no. ¿Nada? Ya, perfecto. Entonces hay zonas, por ejemplo, acá en la Angostura de Paine, donde había, digamos, napa freática 80 centímetros, hoy día puede estar 1,20 m, un poquito más profundo, donde también esto es un aporte de agua al suelo. Bueno, y lo tercero, ¿no es cierto?, va a ser el riego, la necesidad de riego, ¿no es cierto?, que va a depender del sistema de riego que estamos utilizando, ¿ya?, que va a ser la suma de la evaporación y la transpiración de las hojas menos la precipitación ocurrida en el periodo.
Esas son las entradas de agua al sistema. ¿Y cuáles son las salidas? Bueno, la primera más evidente es cuando regamos en exceso. Supongamos que tenemos una lechuga que está recién trasplantada. ¿A qué profundidad tendrán las raíces? Menos 5 centímetros. 5, 10 con suerte, ¿no es cierto? 5 centímetros, pongamos. Ya. Entonces, ¿a qué profundidad deberíamos regar? ¿Ah? Va a 5, 10 centímetros, ¿no es cierto? Hasta la raíz. Eso. Entonces, supongamos que yo doy un riego largo y regué hasta 30 centímetros. ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Eficiente o ineficiente? Ineficiente, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a tener que considerar un riego, ¿no es cierto?, eficiente cuando mojamos la zona de raíces. Cuando pasamos de la zona de raíces, eso es pérdida. Y a eso le llamamos percolación profunda. Ahora, ¿por qué somos enemigos nosotros de la percolación profunda? ¿En qué nos perjudica? El primer aspecto. El primer aspecto, bueno, déjeme decirle que ese es uno de los más importantes. Tiene toda la razón. Pero el primer aspecto es que perdemos agua, ¿no es cierto? Si tenemos poquita agua, ese exceso de agua es pérdida de eficiencia de riego. Pero lo segundo que usted dice es muy cierto. Perdemos los nutrientes, perdemos la plata. Fertilizante que compramos lo terminamos perdido, ¿no es cierto? Y ese fertilizante que avanzó con un riego a los 20 centímetros, en el siguiente, ¿cómo va a seguir? Avanzando cada vez más lejos de las raíces, ¿ya? ¿Cuál es el principal nutriente que se pierde en el riego? El principal es el nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno. Entonces, eso también tiene una doble significancia, ¿no es cierto? Hacer un riego bien a la zona de raíces y no en exceso. Bueno, las principales pérdidas de agua de los cultivos son por evaporación directa desde el suelo y transpiración de las hojas de las plantas, ¿ya? Entonces, cuando una lechuga está recién puesta de almácigo trasplante, ¿cuál será la primera pérdida, la pérdida principal de agua? ¿Desde el suelo o desde la hoja? Desde el suelo. Tenemos la mayor parte de la superficie ocupada por suelo, ¿ya? Entonces, el agua se pierde directamente desde el suelo como de un pavimento mojado. ¿Se ha fijado esa mala costumbre de regar ahí la calle? Bueno, es como lo mismo. Se va el agua directa desde el suelo a la atmósfera sin que sea agua útil, ¿ya? En cambio, el agua que se pierde por las hojas, a esa la vamos a llamar agua más útil, agua útil, ¿ya? ¿Por qué le llamamos, creen ustedes, agua útil a esa agua que se va por la hoja? ¿Por qué creen ustedes que es agua útil? Tiene toda la razón, pero porque para hacer fotosíntesis, sabemos lo que es fotosíntesis, ¿no es cierto? Es fijar la energía solar y convertirla en carbohidrato. Las plantas son las únicas, las más importantes, ¿no es cierto?, que hacen esa maravilla de transformar energía en carbohidratos que después nosotros comemos como azúcares, después también generan proteína, algunos animales convierten esos azúcares en proteína, bueno, así es la vida, ¿no es cierto? Pero generan esa maravilla. Entonces, cuando tienen para captar el CO2, que es el dióxido de carbono, necesitan tener abiertos los estomas y con la fotosíntesis lo convierten en carbohidratos. Pero esa misma puerta que está abierta para la fotosíntesis, para entrada de dióxido de carbono, queda abierta para la salida de vapor de agua. Y las plantas pierden vapor de agua por esos poros llamados estomas, ¿ya? Entonces, cuando la lechuga esté próxima a cosecha, vamos a cosechar mañana, ¿cuál será la principal pérdida? ¿Agua por evaporación del suelo o por transpiración de la hoja? Transpiración de la hoja, ¿ya? Ok. Entonces, nosotros vamos a simplificar estos modelos como evapotranspiración del cultivo. Vamos a sumarle evaporación y transpiración, le vamos a llamar evapotranspiración. Entonces, para calcular la demanda neta que tiene el cultivo, llamamos evapotranspiración del cultivo igual a ET0, evapotranspiración del cultivo de referencia, por el coeficiente de cultivo, ¿ya? Entonces, a medida que un cultivo se va desarrollando, ¿no es cierto?, este numerito va creciendo. El productor puede validar y desarrollar sus propios coeficientes de cultivo,
el requerimiento evapotranspirativo en cultivo en brotación o trasplante es muy bajo y junto con el desarrollo del follaje los requerimientos van aumentando linealmente. Típicamente tenemos esta curva, ¿ya? Incluso más arriba, esto puede llegar a ser 1, pero esta es la forma del coeficiente de cultivo, ¿ya? Entonces, ya a la entrada, ¿no es cierto?, yo les pregunté qué cultivos tenían ustedes. Unos me dijeron crucífera, otros lechuga, otros, ¿qué más?, alcachofa, ¿no es cierto? Ya. ¿Ustedes se proyectan en 15 años más siguiendo haciendo lechuga? ¿Van a seguir haciendo lechuga? ¿O no? ¿Usted podría decir, yo en 15 años más voy a seguir con lechuga? Sí, pues, ¿no es cierto? El productor va viendo ingresos, ¿no es cierto? Entonces, pero yo le digo, mire, yo le voy a diseñar un sistema de riego a usted para hortaliza. Usted va a tener que ponerse en los distintos casos, ¿no es cierto? Lechuga, crucífera, a lo mejor alcachofa, a lo mejor zapallo, a lo mejor cebolla, ajo, ¿no es cierto? ¿Sí? El productor hortícola tiene que ponerse en los distintos escenarios. Entonces, ¿qué vamos a decir en ese escenario? Vamos a decir que siempre los sistemas de riego, y esto seguramente lo va a profundizar Rodrigo en su siguiente charla, vamos a tener que todos los sistemas de riego tienen que estar previstos, diseñados para pasar la máxima demanda de riego. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre la máxima demanda de riego en los cultivos? ¿En qué época? No tenemos borrado. ¿Ah? En verano. Diciembre, enero y febrero, ¿no es cierto? Ya. De eso estamos de acuerdo. Ok. ¿Qué cantidad de agua estamos perdiendo en esos meses? ¿Alguien sabe más o menos? En la zona central estamos perdiendo del orden de 6 a 7 milímetros por día. ¿Ya? Esos son unos numeritos más o menos apropiados. ¿Qué significa 6 a 7 milímetros por día? ¿No tenemos un pañuelo desechable para borrar? ¿Éramos tan pobres? Ya, entonces, ¿cuánto son 6 a 7 milímetros por día? Son 6 a 7 litros por metro cuadrado de suelo. ¿Cómo lo encuentran eso? ¿Poca o harta agua? Harta, pues, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que en época de emergencia, ustedes saben cómo son los políticos, llevamos camiones de aljibe de repente para la tele, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que los camiones de aljibe hacen algo, no? ¿Para un riego de 1 hectárea? Nada, ¿no es cierto? Tendríamos que tener unos 30 camiones de aljibe cada 2 días para 1 hectárea. ¿Ya? Eso lo hemos sacado a la cuenta nosotros varias veces. Entonces es un montón el agua que requerimos para regar en diciembre, enero y febrero. ¿Ya? Y volviendo al modelito que teníamos antes, decíamos evapotranspiración del cultivo, ET0, que es 6 a 7, por el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo depende de la especie. ¿Y qué especies teníamos un horticultor? Cebolla, zapallo, repollo, lechuga, un sinfín, ¿no es cierto? Varias, o sea, una decena más. Gracias, muchas gracias. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vamos a diseñar el riego si tenemos esa variedad? Bueno, resulta que la hortaliza de máxima demanda, cuando están con su follaje, ¿no es cierto?, bien desarrollado, casi todas coinciden en tener un coeficiente de cultivo de cerca de 0,9, 1,1, 1,2. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar este numerito, pongamos 6 para hacer un ejercicio. Por acá está muy bajo, ¿no? Pongamos ahí. Pongamos 6 milímetros, ¿no es cierto? 6 por 1,1, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Le cuesta ver? Si se puede encender y apagar, fácil, gracias. Entonces, esto es ETC. Esto es la demanda evapotranspirativa de la atmósfera. Y esto es el coeficiente de cultivo de la hortaliza. Entonces, eso fácilmente sacamos que da 6,6 milímetros por día. ¿Ya? Esto es por día. O sea, 6,6 litros por metro cuadrado. ¿Ya?
Entonces, cuando ustedes les pregunten, oiga, queremos diseñar, o ustedes tengan la necesidad de diseñar un sistema de riego para hortalizas, no se compliquen tanto en decidir qué hortaliza voy a tener, sino que ese es un numerito general que nos sirve a muchas especies. Entonces, 6,6 milímetros día. ¿Y cómo vamos a regar? Por goteo. Entonces está la lámina neta, la lámina bruta, por lo tanto, va a ser 6,6 y dividido por 0,9, que sería, ¿no es cierto?, la eficiencia de un riego por goteo. Y si es que ustedes me ayudan por ahí, entonces sería, yo lo hago 6,6 dividido por 0,9, sería 7,3. 7,3 milímetros día debe suplir el sistema de riego. ¿Ya? Siempre en riego nos vamos a poner en el peor escenario, en el escenario crítico. Si las plantas no son capaces de pasar diciembre, enero y febrero, estamos muertos. ¿Ya? Porque si no, podemos arriesgar toda la cosecha, la producción, ¿no es cierto?, por no haber sido capaces de prever estos días de alta demanda. Sabemos que en julio, esto es diciembre, enero y febrero, en julio, ¿cuánto creen ustedes que se pierde diariamente en estos días? Si en enero perdemos 6, 7, ¿cuánto se perderá en junio, julio? 1, 2 milímetros día. ¿Ya? En esos números nos movemos en la zona central de Chile. ¿Ya? Entonces, evidentemente que si el sistema está bien diseñado para pasar enero-febrero, en estos meses son facilitos. Ya no tenemos ningún problema. Ok. Entonces, vamos a tener que diseñar el sistema para que sea capaz de entregar 7,3 milímetros día. ¿Ya? Y eso llevado a agua. ¿Cuánta agua necesito para llegar a eso? ¿No es cierto? Porque milímetros, ¿se han fijado que el informe del tiempo siempre está en milímetros? ¿Sí? Una altura de agua. Nadie nos dice litros, ¿no es cierto? Nadie nos dice metros cúbicos. Bueno, en fin. Esto lo podemos llevar a metros cúbicos por hectárea. Por 10 lo llevamos y decimos 73 metros cúbicos por hectárea por día. ¿Cuántos litros son un metro cúbico? 1000. Entonces es lo mismo que decir 73.000 litros por hectárea por día. ¿Y cuántos segundos tiene un día? Tiene 86.400. Son 60 por 60 por 24 horas. Entonces, si tenemos 73.000 dividido por 86.400, decimos que necesitamos aproximadamente 0,85 litros por segundo para regar una hectárea. Aproximadamente. Entonces, más o menos, así a la rápida, 1 litro por segundo sirve para regar una hectárea. Si yo tengo un pozo profundo que entrega 10 litros por segundo, ¿cuántas hectáreas puedo regar? 10. ¿Ya? Para que se acuerden así a la rápida. ¿Ya? Eso para pasar el verano. En invierno no vamos a tener ningún problema, pero tenemos que pasar el verano bien. ¿Ya? Y considerando pérdida y todo eso. Esto considerando que el pozo funciona a las 24 horas del día. Sabemos que eso no es real, ¿no es cierto? Muchas veces por contratos eléctricos tienen que funcionar 18 horas o a veces menos. ¿Ya? Entonces por eso nos subimos un poquito el numerito y preferimos irnos a 1 litro por segundo. Ya. Sigamos entonces la presentación. Gracias, Rodrigo. Entonces, cualquier cosita me van preguntando, pues si esto ya lo vieron antes o no, o estoy lateando, díganme. ¿Esos 0,85 litros por segundo Sí. por hectárea son por emisor o Por el caudal que tienes que tener en la noria, en la fuente de agua, en el pozo profundo, en el canal. porque 1 litro no alcanza para regar una hectárea con una bomba? O sea, Ya. esa es la duda que me Ah, de eso, porque ya. con 1 litro yo no rego una hectárea. Sí, sí, sí. Litro por segundo funcionando a las 24 horas para regar una hectárea. Eso. Sabemos que eso no es real. Por eso nos subimos a 1 litro por segundo por hectárea funcionando unas 18 horas. ¿Ya? Porque tampoco sería eficiente ¿Qué no sería eficiente? el regar 24 horas una hectárea. No sería eficiente en absoluto. Lo que pasa es que para hacer el cómputo de cuánta agua necesitamos, lo hacemos como si fuera el día completo. Pero ahora, en el siguiente paso del ejercicio, vamos a ver cómo lo hacemos en la práctica. ¿Ya? Eso es simplemente para hacer el balance entre el agua que necesitamos y el agua que disponemos. Claro, porque también en la hortaliza se supone que los riegos tienen que ser cortitos.
Claro, exacto. Sobre todo si estamos en suelo arenoso, que ya lo vamos a ver en un minuto. Mira, vamos a hacer la segunda parte para cerrar este punto un poquito más adelante. Coeficiente cultivo, si ya lo dijimos, vamos a ver que el coeficiente cultivo puede ser muy bajo al inicio y después va desarrollándose, llega a un máximo y después podemos cosechar acá, cuando el cultivo no empieza a senescencia, pero hay otros que podríamos llegar a senescencia, ¿no es cierto?, un poquito más avanzado. Necesidad real de riego. Bueno, la necesidad bruta, ¿no es cierto?, es la evapotranspiración del cultivo dividido por la eficiencia, es lo que hicimos en el ejercicio recién, ¿no es cierto? O sea, está bien que las plantas necesiten acá 6,6 milímetros, pero necesitamos regar más porque la eficiencia de riego no es el 100%. Necesitamos considerar pérdidas que son inherentes al sistema de riego. Cuando estemos regando por surco, bueno, vamos a considerar 45%. O sea, vamos a tener que regar prácticamente el doble para que el agua quede retenida en el suelo 6,6 milímetros. Entonces, existen pérdidas que son inevitables, como la poca uniformidad en la aplicación del agua, la percolación más abajo en la zona raíces, escurrimiento superficial o derrame. Inevitables que, o sea, se pueden evitar al máximo, pero siempre va a haber algo, ¿no es cierto? Siempre va a haber algo de esa pérdida. Y que con un buen funcionamiento del sistema de riego nos aseguramos que esas pérdidas se disminuyan al mínimo. Y eso es lo que va a mostrar Rodrigo más adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que el diseño esté bien hecho, para que el regador tenga las habilidades para regar bien, las características del suelo y la calidad de la estructura de la distribución, entre otras? Entonces, acá hay un ejemplo de frecuencia y tiempo de riego que está desarrollado, que está más para gotero, ¿no es cierto?, pero que vamos a desarrollarlo en un minutito para cinta, ¿no es cierto? Les pido que este lo dejen ahí como apunte, pero nosotros vamos a desarrollar uno acá en la pizarra. Entonces, yo entiendo que ustedes riegan por cinta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cinta de riego? Perfecto. ¿Alguien sabe cuánto caudal entregan las cintas de riego? 5 litros hora metro es una estándar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, 5 litros hora metro, y generalmente en cinta, ¿a qué distancia están los goteros o emisores? A 20. Y si yo tengo un suelo arenoso, la de 20 no me va a servir. Voy a preferir una que esté a 10, ¿no es cierto?, para que moje mejor. En riego por goteo vamos a observar unos círculos, ¿no es cierto?, mojados, así, ¿no es cierto?, que a veces no se traslapan en superficie, pero si uno hace un hoyito, empieza a ver que abajo están traslapados. Entonces hay un mojamiento continuo, ¿no es cierto? Esto es lo que uno busca, que en hortaliza haya un pasillo completo de mojado, ¿no es cierto?, una franja completa de mojamiento. Entonces, acá el señor nos dice que usan cinta de 5 litros por metro de goteo, ¿no es cierto? Y acá viene otro problemita. Si usted va a tener este año lechuga y el próximo repollo y después maíz choclero, ¿a qué distancia vamos a poner la cinta? Esta es una pregunta de lógica porque ustedes son agricultores y saben que si uno llega uno no sabe de agricultura y llega al campo y dice, no, pongamos la cinta, hagamos los surcos a 60 centímetros, ¿está bien? Hagamos los surcos a 90 centímetros, ¿está bien? 75. ¿Por qué 75? Porque se pueden ocupar en todos los cultivos la misma distancia. Muy bien. ¿Y por qué tenemos esos números? Por lo ancho de trocha del tractor, ¿no es cierto? Son múltiplos de 1,5, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a pedirle al diseñador que nos deje los chicotes, ¿a cuánto? A 75, ¿ya? Y si yo tengo lechuga, bueno, lechuga 75 la puedo tener, o puedo incluso poner mesas de 1,20 m, ¿no es cierto? Y los 30 centímetros de palo surco para cada lado, ¿no es cierto?
y adentro puedo poner las dos cintas, lo están viendo, ¿no es cierto? Así como imaginando, y poner en esa mesa 3 hileras y poner 2 cintas al medio. ¿Sí? 3 hileras del cultivo y 2 cintas al medio. Entonces puedo hacer combinaciones a partir de los 75. Pero eso es lo que generalmente uno recomienda, ¿no es cierto?, el diseño de hortaliza, a 75 centímetros por los anchos de trocha que tienen los cultivos. Entonces, en 1 metro de cinta, si tenemos acá 1 metro de cinta, estamos goteando, estamos descargando 5 litros por hora, ¿no es cierto? Y esa cinta, la siguiente está acá al lado a 75, ¿no es cierto? Y acá al lado está a 75 más. Por lo tanto, esa cinta está mojando un cuadradito de ¿cuánto? 1 metro de largo, un rectángulo de 1 metro de largo y de ancho 75. Entonces, acá tenemos una descarga de 5 litros por hora, ¿no es cierto? ¿En cuánto? En 1 metro y por 0,75. 1 metro y por 0,75 metros. Entonces eso me da ¿cuánto? 5 dividido por 0,75 metros cuadrados. 5 dividido por 0,75. O sea, me da una descarga de 6,6 litros por hora por metro cuadrado. Y fíjense que litro metro cuadrado es lo mismo que milímetro. Entonces me está descargando 6,6 milímetros por hora. Coincidencia, llegamos a las mismas unidades de demanda del cultivo. ¿Se acuerdan que antes el cultivo, comillas, pedía ¿cuánto? 6,6, 7,3 milímetros día. Bueno, acá el sistema nos entrega al cultivo con el diseño que el señor nos dijo que usaba, cintas de 5 litros hora metro a 75, nos entrega 6,6 milímetros hora. Entonces, si un día 15 de enero la planta perdió 6,6 milímetros en el día, que lo calculamos acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tendremos que regar? 1 hora clavada. Pero yo les digo, ¿sabe qué? Con 1 hora vamos a estar un poquito cortito porque no consideramos la ineficiencia del sistema. Entonces, reguemos un poquito más, vamos a decir que tiempo de riego va a ser igual a la lámina bruta, ¿no es cierto?, a la demanda bruta, dividido por la intensidad de precipitación, que es la intensidad de precipitación del sistema acá. Intensidad de precipitación. Entonces, tiempo de riego va a ser 7,3 milímetros día, dividido por 6,6 milímetros hora. Entonces, eso me da un poquito más, ¿no es cierto? 7,3 dividido por 6,6, 1,1 hora. 1,1 horas por día, es decir, 1 hora y 0,1 por 60, o sea, son 6 minutos, ¿no es cierto? Y 6 minutos cada día. ¿Ya? ¿Se fijan cómo lo que pide el cultivo se tiene que satisfacer con un buen diseño de riego? ¿Ya? Para reponer el suelo entonces en esas condiciones. Si yo tengo 12 horas de riego, puedo hacer funcionar la bomba durante 12 horas. ¿Cuántos sectores puedo instalar del sistema de riego? Si yo tengo 12 horas el sistema funcionando con 1 litro por segundo, con el caudal que necesita la planta, ¿cuántos sectores pueden regarse? Entonces, por ejemplo, número de sectores que podríamos regar va a ser el número de horas, 12 horas al día, ¿no es cierto?, dividido por 1,1 horas por sector. Entonces vamos a regar cerca de ¿cuánta? 12 dividido por 1,1, vamos a regar cerca de 10,9. O sea, si es 10,9 vamos a quedarnos con 10 mejor. 10 sectores bien regados. ¿Se fijan? Entonces eso el 15 de enero. Sabemos que el 15 de julio vamos a estar sobrados, pero necesitamos pasar el 15 de enero porque si no estamos mal con nuestro rendimiento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o estoy muy enredado? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, ok. Supongamos que
A ver, ¿qué otra cosa más? Pam. Ya, vamos avanzando en los conceptos y a medida que avanzamos en los conceptos volvemos a los cómputos. Sigamos. ¿Cómo sacamos la evapotranspiración del cultivo de referencia? Estos son el modelo más antiguo que ya está dejándose de lado, que son bandejas de evaporación. ¿Alguien las conoció o las conocen? ¿Usted las conoce? ¿Dónde? Perfecto, ya. Ya. ¿Y tenían solamente bandeja o tenían estación y bandeja? No, ahora actualmente estuve en una empresa que Esto ya no va. estación. ¿Ya? Trabajé con los dos sistemas. Con los dos sistemas, ya, perfecto. ¿Y usted también, no es cierto? ¿Lo conoció? ¿Dónde? ¿En predio agrícola, frutícola, hortícola? Ya, perfecto, ok. Entonces, ¿en qué se basa este sistema tan sencillo? Sabemos que Adelante, pasen más, pasen. ¿Faltan sillas? Ya, seguimos. Entonces, ¿por qué una bandeja de evaporación puede relacionarse con el agua que necesitan las plantas? ¿Por qué esta bandeja que es como un recipiente con agua se puede relacionar con lo que necesitan las plantas? Buenos días. Por la evaporación que tuvo en el día, por la temperatura. Claro. Ya, y por la cantidad que perdió la bandeja, la cantidad de... Sí. Perfecto. Entonces yo le voy a hacer acá un dibujo tipo profesor Rosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá tenemos una planta, ¿no es cierto? Y acá tenemos la bandeja. ¿Qué cosa hace que el agua se evapore de esta bandeja? La temperatura. ¿Solo la temperatura? La humedad relativa. ¿Qué más? La irradiación solar. ¿Y qué más? Y el viento. Entonces, los mismos factores que están haciendo evaporar el agua de la cubeta, la hacen evaporarse del cultivo del follaje y del suelo. Por eso, entonces, ocupamos esta bandeja de evaporación para medir, ¿no es cierto?, la demanda de los cultivos. ¿Ya? Ahora, hay un factor de corrección y todo eso. Este método se ocupa hoy día un poco menos porque hay estaciones meteorológicas que cada día están más baratas, ¿ya? Y hoy día pueden encontrar una estación meteorológica que cueste, no sé, 300, 400 mil pesos. Antes costaban del millón hacia arriba, ¿ya? Ahora, también los datos están colocados en servidores, portales de agroclima. Tenemos agroclima, agromet, que está en reemplazo de esta, que reporta las estaciones meteorológicas en todo Chile, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar acá la región y vamos a encontrar cuál es la ET0 de cada región, cada estación en el país. Y les aseguro que si ustedes se meten en el día de hoy, debe estar en el orden de 1 o 2 milímetros, ¿ya? Ok, bueno, volvamos a eso. ¿Qué propiedades del suelo nos van a interesar para el riego? Bueno, varias que están puestas acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, la textura, la estructura, la retención de agua, la densidad, la resistencia a la penetración, la aireación. Vamos a conversar rápidamente en eso, cómo interviene o cómo se relaciona con el riego todas estas propiedades. Textura. Una textura más arenosa y una textura más arcillosa. ¿Qué diferencia puede tener en riego? Que una se evapora muy rápido el agua, no la ¿Ya? retiene. ¿No la retiene? La planta requiere más riego constante. Ya, muy bien. Acá una aclaración. ¿La planta requiere más agua en un suelo arenoso o en un suelo arcilloso? Ahí está la respuesta. Es la misma. La planta es la misma. Tiene la misma cantidad de hojas en un lado y otro, si es que está bien fertilizada, ¿no es cierto? Entonces, no es que requiera más agua, sino que tenemos que cambiar el
tipo, el manejo del riego que le estamos dando a una y a otra. ¿Ya? En un suelo arenoso que retiene poca humedad, los riegos van a tener que ser cortos y más frecuentes, claro. En cambio, en un suelo arcilloso pueden ser más largos y espaciados. ¿Ya? ¿Qué pasa en un suelo arenoso si riego en exceso, si riego mucho tiempo? Se va el agua rápido fuera de la zona raíces. ¿Qué pasa en un suelo arcilloso si riego mucho? Se asfixia. Y cuando se asfixian las plantas, abren la puerta para enfermedades, ¿no es cierto? Para que dejen de absorber nutrientes, para que hayan pudriciones y otras cosas. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas. Estructura. ¿Qué tiene que ver la estructura con riego? En base a la estructura del suelo, ¿cómo filtra el agua? Ya, el agua se mueve, infiltra y empieza a permear el suelo, ¿no es cierto?, a partir de la estructura. Está bien. O sea, aparte de los poros que hay entre una partícula y otra, una buena estructuración, por ejemplo, estructura granular, va a tener un montón de canales por donde el agua infiltra más rápido y mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo mejoramos la estructura del suelo? Con materia orgánica, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hay materia orgánica un poquito más lenta y otra materia orgánica rápida como inyección a la vena, ¿no es cierto? ¿Cuál será la más lenta? La que podemos hacer en el campo, ¿no es cierto? Compost, residuos de poda, ¿no es cierto? Eso. ¿Cuál será la más rápida? La cuando uno está en la UTI, así, inyección a la vena. Ácido húmico, ¿no es cierto? Ácido fúlvico, que permiten mejorar la estructura del suelo, ¿ya? Y que haya una mayor aireación también, estructura, mejor penetración del suelo, mejor aireación. Retención de agua. La materia orgánica aporta mucho también en retención de agua, mejora la estructuración del suelo, por lo tanto se retiene más agua. Densidad, resistencia a la penetración. ¿Qué tiene que ver la densidad o resistencia a la penetración en un suelo? En riego y hortaliza, horticultura. Ya, pero ¿qué pasa si yo tengo un suelo muy denso, muy compacto? Poco aire, ¿las raíces estarán felices ahí o no? Les cuesta crecer, ¿no es cierto? Fíjense que las raíces que nos importan a nosotros son pelos radicales, son unas cosas así, pero que se ven con casi lupa. Y esas apenas pueden crecer cuando encuentran un impedimento físico. Y si yo tomo un suelo y lo pisoteo, ¿qué es lo que se reduce? El aire, la aireación. Entonces las raíces quedan asfixiadas fácilmente, ¿ya? Entonces un suelo compactado se va a asfixiar fácilmente si con un mal manejo de riego, ¿ya? Hay otras propiedades químicas, por ejemplo, pH, ¿ya? Alguien me dijo ahí, para mejorar estructura, la cal. En realidad, la cal, carbonato de calcio, la ocupamos para mejorar el pH del suelo, ¿ya? La acidez. ¿En qué tipos de suelo lo ocupamos la cal? Principalmente, ¿cómo escuché algo por ahí? En el sur, ya. Suelo volcánico, ácido, pH 4, 8, 5, 5, 5. Lo queremos llevar más hacia la línea del 6, 5, algo así, ¿ya? Y para eso ocupamos carbonatos de calcio, ¿ya? En la región metropolitana, zona central, todos son de la metropolitana, ¿no es cierto? ¿Sí? En la región metropolitana hay solo ácido, así como en el sur. No, así cerrado. Hay unos pocos, fíjense, porque tenemos algunos de la serie El Güey, que son cenizas volcánicas de un antiguo volcán que había acá en Santiago, que se movieron así y se depositaron y forman parte de la serie El Güey y tienen pH 5,5, 5,8. Pero son excepcionales, ¿ya? No es la generalización, porque acá tenemos pH 6,8, 6,6 y por ahí. Entonces, la cal no la necesitamos. Es como dicen en el campo, llevarle sal a la salina, ¿ya? El 70% de las bases del suelo es calcio. Así que no necesitamos más calcio. No les vendan pomadas, ¿ya? Porque ustedes saben la cantidad de pomadas que se venden en el campo. Ya. Ok. Y el otro calcio,
Yeso. ¿Qué es lo que es el yeso? ¿Saben lo que es el yeso? La fórmula del yeso. Uno es carbonato de calcio, cal. ¿Y el yeso qué es lo que es? Que es otra pomada que anda dando vueltas, por eso les cuento. Es sulfato de calcio. Sulfato de calcio. ¿Ustedes conocen el embalse que está acá arriba en el Maipo? El yeso. ¿Y ahí qué fábrica hay? De yeso. Ahí está una fábrica de yeso que hace las fábricas de estos paneles para construir, volcanitas, todas esas cuestiones, ¿ya? Porque nos sobra yeso en la región metropolitana, el Maipo lleno de yeso. El agua viene con sulfatos de calcio y carbonatos de calcio. El Maipo es una fábrica de eso. Entonces, ¿ustedes creen que será necesario aplicar yeso en la cuenca del Maipo? No. Excepto en suelos sódicos, donde es necesario aplicar yeso para sacar el sodio y reemplazar el sodio por el calcio, con un buen riego y un buen drenaje. ¿Ya? ¿Dónde pueden haber suelos sódicos de la metropolitana? ¿En qué parte? Batuco, Lampa, ¿ya? Pero el resto, nada más que eso. Habría que hacer análisis de suelo para encontrarlo si es que efectivamente lo tiene. Pero si fuera eso, entonces puede solucionar yeso, ¿ya? Y buen drenaje y buen riego. Ok, eso sería principal del suelo, ¿no es cierto? Nutrientes, saturación de base. Y lo otro que está muy fuerte últimamente, que es un tema candente, es la vida del suelo biológico. ¿Han escuchado que todo el mundo anda hablando de la vida del suelo? Incluso le están haciendo ADN al suelo. Imagínense la cuestión en serio, usted se ríe. Las tesis de doctorado hoy día pescan un puñado de suelo y le hacen un genoma del suelo. ¿Y para qué querrán hacer ese genoma? Para encontrar todo el ADN del suelo. ¿Para qué creen ustedes que es eso? Para encontrar todos los bichos que están en el suelo. Entonces, mientras más bichos haya en el suelo está más rico y está más equilibrado entre los patógenos y no sé qué. Si usted tiene un suelo estéril y le pone ahí un bichito malo, se va a dominar todo, ¿no es cierto? Y no va a tener competencia. Eso hoy día es lo que está súper top en la investigación. Antes que Dígame. ¿me puedo hacer una consulta? Sí. Yo he escuchado mucho de mejoramientos de suelos, nutrientes para plantas, ¿Ya? que ayuda para las dos cosas, la sal de mar. Dicen que tiene un 100% de todos los nutrientes. ¿Ya? Yo lo cuestiono, pero ¿usted qué sabe? Mire, a ver, no me gusta en absoluto que sal de mar va a tener cloruro de sodio inevitablemente. Tendrá otros cloruros de magnesio, de potasio, de un montón de cosas para nosotros, ¿no es cierto? Y le voy a contestar con una anécdota. Hace poco, hablando con un médico, me dice, oye, está de moda que dicen que tenemos que comer sal de mar en vez de la otra sal, ¿no es cierto? Me dice, eso es lo peor que le pueden decir a la gente, porque en el fondo creen que reemplazando uno con otro van a tener menos hipertensión, no sé qué. Y es mentira, porque en el fondo usted de una cuchara, el 90% de cloruro de sodio que le hace mal, y habrá un 10% de cosas que puede necesitar o no puede necesitar. Entonces, lo mismo en el suelo. No queremos salinizar el suelo, no queremos agregar cloruros que son tóxicos. Salinidad, necesitamos mantener un tenor de 0,8, 1, 1,2 decisimen por metro en salinidad. Más va a ser perjudicial para el rendimiento de la hortaliza, sobre todo más de 2, ¿ya? Entonces, nunca lo había escuchado, pero casi me caigo de espalda cuando me acaba de contar. La verdad que no lo encuentro que tenga ninguna evidencia. Algo positivo, ¿no? Degrada más que todo el cuerpo. Claro, exacto, el principal es como decirte, oye, tiene hipertensión, toma sal de mar mejor. Claro, exacto. Entonces es lo que me decía un médico. Oye, acá tenemos los distintos suelos que tenemos, más arcilloso, más arenoso, más limoso. En el fondo acá vamos a tener arenosos suelos que tienen una baja retención de humedad, pero ¿cuál es la ventaja que tienen desde el punto de vista riego? Se airean fácilmente. O sea, usted riega ahora y en 2 horas más, 1 hora, el suelo está aireado. Y la planta tiene humedad y tiene aire que necesita para crecer sus raíces. En cambio, en el otro extremo, cuando tengamos suelos más arcillosos, ¿no es cierto?, vamos a tener suelos que retienen mucha humedad, pero se asfixian rápidamente, ¿ya? Un suelo arcilloso puede tener cerca del 15,
16% de aireación o a veces menos. Cuando está bien regado, tiene un 16%, 13% de poros con aire. Y eso puede ser crítico para muchos cultivos. En cambio, un suelo arenoso puede tener 25% de poros con aire recién regado. Y eso es bien bueno para muchos cultivos. ¿Ya? Ahí tenemos la determinación de textura en forma manual. El arenoso se nos va a degregar de la palma de las manos. El arcilloso, típico lulo, ¿no es cierto?, como las gredas de pomaire, ¿no es cierto?, que ese es el otro extremo. Y el limoso está entre medio y generalmente nos queda suave en las manos, nos queda mucho material pegado en la palma de la mano. Ahí tenemos los tipos de estructura. Ojalá tuviéramos esta estructura granular en nuestra hortaliza, ¿no es cierto?, unos gránulos chiquititos, pero generalmente esto lo conseguimos en los primeros centímetros. Lo mejor que podemos aspirar acá en la zona central son estos bloques pequeños, ¿no es cierto?, y lo que tenemos que evitar son estas láminas. ¿Han visto estas láminas que quedan en el suelo? Eso es por el pisoteo, la huella del tractor, debajo del surco, queda mucho eso. ¿Ya? Prismática, esto generalmente lo vamos a ver en suelos más salinos, ¿no es cierto?, y arcillosos. Y lo otro que les quiero comentar, acá lo tenemos, ya, se acabó. La profundidad efectiva de los suelos. La profundidad efectiva es hasta donde llegan las raíces. ¿Ya? Y a veces la gente dice, oye, un tomate necesita 40 centímetros de profundidad. Bueno, sí, fácil, sí, va a profundizar 40 centímetros. Pero a veces tenemos que, acá a los 20, ya tenemos una estrata compactada, un pie de arado. ¿Han visto el pie de arado, no? Se genera porque siempre estamos haciendo la labor de aradura acá a 20-25 centímetros y vamos dejando compactado, ¿no es cierto?, en el pie una capa de suelo. Entonces las raíces van creciendo acá como avión, llegan a esta estrata y no pueden seguir profundizando. ¿Qué significará para una planta crecer en 20 centímetros en vez de 40? Es muy chica, no crece. ¿Qué le pasa con el rendimiento? Es como una planta en bonsai, ¿no es cierto? Una planta en una maceta chiquitita. Crece chiquitita, ¿ya? Crece chica, menos rendimiento. Bueno, la profundidad efectiva tiene que verse ojalá con calicata. ¿Todos han hecho calicata en sus predios? ¿En sus huertas? Usted sí. ¿Hasta qué profundidad llegó? Más o menos 40, 60 centímetros. Bien. ¿La hizo una vez o la hace siempre? Yo la hago siempre cuando el terreno está blando, ahora que yo había que hacerla. Pero Ya, está seco, no hay perfecto. ¿Y para qué le sirve hacer esa calicata? Para ver la humedad que tiene la raíz ¿Ya? del árbol. Ya, perfecto. Le sirve para ver la humedad, le sirve para ver si hay compactación en profundidad. Si es que estuviera muy apretado en profundidad, ¿no es cierto?, habrá que pasar un subsolador una vez cada 5 años en hortaliza o si fuera más necesario más seguido. Pero acá hay otro impedimento que no es profundidad, hay agua. ¿Ya? Esto ahora con el cambio climático y sequía prolongada, como les decía yo en la angostura, antes teníamos nivel freático, agua a los 50 centímetros. Hoy día ya está más escasa, ¿no es cierto?, al metro 20, pero siempre es necesario conocerlo. Pedregosidad. ¿Qué problema tendrán las piedras en los cultivos? ¿Serán buenas o serán malas? La primera pregunta. ¿Son buenas? Ya usted me dice que aumenta la agresión. Ya vamos a dejarlo ahí en espera. ¿Qué más? Depende de la cantidad de piedra y el tamaño de las piedras. Ya, pero esas que tenemos presentadas ahí, ¿cómo la encuentro? ¿Buenas o malas para la hortaliza? Pongamos hortaliza. Ya, ¿qué es lo primero que yo digo si yo voy a comprar este campo? Entonces yo digo, mire, yo me dedico a la hortaliza. ¿Les gusta o no les gusta? Difícil de trabajar. Sí. Difícil de trabajar. ¿Será apta para todos los cultivos? No. ¿Para qué cultivo hortícolas tendrá impedimento? Pongamos hortaliza, porque me dijeron que había horticultura. No. ¿Les gusta? ¿Podríamos tener ahí zanahoria? No. Les van a salir unas cuestiones así, pero Todas deformes. todas deformes. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, cultivos que cosechamos los órganos subterráneos, cebolla incluso, todo eso, vamos a tener serios problemas acá con estas piedras, ¿no es cierto? Ya, eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista químico, ¿esas piedras entregan fertilidad, entregan nutrientes? 0.0.
¿ya? No entregan nada. Por lo tanto, si usted hace un análisis de suelo y encuentra que el 50% de este volumen es piedra, tiene que bajarlo al 50% del aporte de nutrientes. Porque usted cuando toma una muestra de suelo de allá del patio y la trae acá al laboratorio, ¿qué es lo que hace el laboratorista acá en el laboratorio? Toma la muestra, la deja secar y la tamiza, la pasa por un arnero y bota todo lo que sea mayor a 2 milímetros de grosor. 2 milímetros esto, nada, ¿no es cierto? El resto para nosotros en física de suelo y química de suelo no vale nada. No aporta ni retención de agua, ni nutrientes, ni aireación. Se ha visto, no obstante, que piedrecitas chicas de 1 centímetro, 2 centímetros podrían aportar un poquito de aireación, pero ya a este nivel definitivamente no. ¿Ya? Entonces son cosas que nos restan almacenamiento de agua, nos restan fertilidad al suelo. Y lamentablemente el laboratorista acá está estandarizado, entonces nos va a entregar un resultado y nos va a decir, mire, este suelo tiene capacidad de campo un 25% y resulta que me botó todas las piedras para el lado. Entonces me está informando de la tierra que está entre medio de las piedras, ¿ya? Entonces yo tengo que tener cuidado con suelos pedregosos, que siempre tengo que conocer más o menos qué cantidad de piedras tengo, ¿ya? Acá hay una estimación de piedra, miren, este es 2%, 5, 10, 15, estos son 40%, 45%, ojalá las hortalizas estén acá entre 2 y 5% de piedra, porque no nos aportan mucho. Entonces la retención de agua en el suelo depende de la textura, estructura, mineralogía de la arcilla, materia orgánica, sodio intercambiable, conductividad eléctrica del suelo. Nos referimos casi a todo, pero me faltó, por ejemplo, alguna arcilla. ¿Han escuchado hablar ustedes que hacen plantines? ¿Vermiculita? ¿Como una arcilla? ¿Sí? ¿Cómo es la vermiculita? Físicamente. ¿Cómo la describirían? Es como un acordeón. Cuando está seca, bueno, cuando está húmeda, se expande, ¿ya? Es una arcilla que se expande y retiene mucha humedad. Y por eso se utiliza en plantines, porque queremos que ese plantín, ¿no es cierto?, chiquitito, tenga una buena retención de humedad para no estarlo regando tan frecuentemente, ¿ya? Entonces, hay suelos que tienen arcillas que retienen mayor humedad. La materia orgánica ya dijimos que mejora la aireación y retención de humedad. Sodio intercambiable. El sodio es un enemigo de la absorción de agua de la planta. O sea, hace que el agua esté más retenida en el suelo por un potencial osmótico y le cueste, ¿no es cierto?, entrar a la planta, incluso puede llegar a causar toxicidad. Lo mismo que la conductividad eléctrica. Bueno, acá tenemos distintos tipos de suelos, franco, arcilloso y arenoso. El suelo arenoso, fíjense que tiene una porosidad más baja, tiene poros grandes, pero la totalidad de los poros son pequeños, 45%. En cambio, un suelo arcilloso tiene mayor cantidad de poros, pero poros muy chiquititos, que aumentan, ¿no es cierto?, la retención de humedad. Y un suelo franco, cerca del 50% del volumen va a ser aire o agua, ¿ya? Y cuando regamos al suelo completo, recién regado, todos estos poros se llenan de agua y cuando está seco completo, todos esos poros están con aire. Bueno, acá vamos a ver estos últimos conceptos. Cuando recién regamos el suelo, todos los poros están llenos con agua, como la fotografía A, ¿no es cierto?, como la parte A. Y después de un tiempo, ¿qué le pasa a ese suelo? Empieza a drenar, empieza a entrar aire, ¿no es cierto?, y llega a capacidad de campo. Ese es el punto ideal donde las plantas debieran estar. La mayor parte de las plantas están felices porque tienen agua y tienen aire en su sistema de raíces, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia del sistema de riego por goteo? Que regamos frecuente y sin saturar, sin pasarnos de agua.
entonces hace que siempre estemos en una zona de bien regada, pero con aireación en el suelo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? Desde este punto las raíces empiezan a usar agua y la empiezan a agotar hasta que llegamos a un punto de marchitez. Nunca queremos llegar a este punto porque cada vez que el agua se va agotando es más difícil de absorber. Entonces ojalá las plantas estén siempre cercanas a este punto de capacidad de campo. ¿Ya? Y el riego por goteo lo hace perfectamente. Entonces, esto, capacidad de campo y punto de marchitez permanente, lo podemos determinar en el laboratorio, pero en definitiva lo que les quiero contar es esta cosa, que con este concepto ya voy terminando, y lo voy a hacer con una pizarra. En el fondo, ¿qué necesitamos hacer en riego? ¿Cuál sería el manejo óptimo del riego? No hay una receta, ¿no es cierto? Porque si no, no estaríamos haciendo estas charlas, sino que hay criterios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que, si tuviéramos acá capacidad de campo y acá saturación, cuando todos los poros están llenos de agua, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a necesitar hacer? Vamos a necesitar mantener el suelo cercano a esta línea. Entonces, regamos acá, partimos de ahí, primer día se pierde cierta cantidad de agua, segundo día otra cantidad de agua, y supongan que estamos a 15 de enero y todos esos días hace calor. Tercer día se pierde esa cantidad de agua y después la planta deja de perder agua. ¿Qué creen ustedes que pasó? Y todos los días hace la misma cantidad de calor. Y esto es contenido de agua que estamos midiendo con un sensor en el suelo. ¿Qué nos está pasando? Si vemos que íbamos perdiendo agua acá con esta dirección y de repente nos quedamos ahí pegados. ¿Es pérdida de raíces? ¿Puede ser? Ya, puede ser. Pero nos corre la planta. Dejamos de transpirar. Ya no podemos absorber más agua del suelo porque en el fondo las plantas dijeron, oye, ya no encuentro agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho acá? Ahí. Regar. Regamos y partir nuevamente en la operación. Entonces así, fíjense que no necesité ningún análisis de suelo, no necesité hacer ninguna cosa del otro mundo, sino que simplemente con la observación de un sensor de agua en el suelo, pude determinar, ¿no es cierto?, en qué minuto la planta deja de seguir absorbiendo agua a la medida que le iba haciendo, y puedo decir, ¿sabe qué? Mire, este va a ser mi criterio. Cuando lleguemos a este punto, reguemos. Entonces, si la capacidad de campo estaba acá, por ejemplo, en 25, el punto de marchitez permanente era acá 12, entonces acá vamos a regar cuando llegue a 21, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son conceptos que ustedes van a entender cuando tengan algún sensor de humedad de suelo y podrían entonces entender que la planta estaba absorbiendo fácilmente agua del suelo y de repente dejó de absorber porque esa agua ya está muy fuertemente retenida. Acuérdense que cuando estamos acá más cercanos de punto de marchitez permanente, el agua está difícil de absorber y acá está fácil de absorber. ¿Ya? Entonces nos fuimos acercando mucho a este sector y dijimos, por favor, reguemos. ¿Ya? Entonces, el déficit permisible, o sea, cuándo tenemos que regar acá, va a depender de varias cosas. Por ejemplo, si tenemos una lechuga recién plantada, vamos a tener que hacer riegos frecuentes, ¿no es cierto? Entonces no vamos a poder esperar acá tanto, a lo mejor vamos a tener que regar por acá arriba. ¿Ya? Cuando tengamos un cultivo, un árbol frutal, por ejemplo, que tiene raíces a 80 centímetros, bueno, a lo mejor podemos irnos a esto un poquito más bajo incluso. En riego por surco, ¿alguien tiene riego por surco o todos tienen riego por goteo? ¿Todos tienen riego por goteo?
¿Sí? Ya, ok, listo. Pero en riego por surco, por ejemplo, no vamos a poder regar tan frecuente. ¿Por qué no se puede regar tan frecuente en riego por surco? Cada vez que riego, ¿qué le pasa? No, supongamos que lo hago bien y no erosiono. Se satura completamente. ¿Se han fijado que cuando uno aplica agua en una taza, por ejemplo, empiezan a salir unos gorgoritos de aire? ¿Sí? El aire sale y en reemplazo de ese aire, ¿qué es lo que pasa? Entra el agua. El agua, para seguir profundizando, tiene que desplazar el aire. Entonces, al final del riego, todos los poros quedan con agua. ¿Y la planta cómo está? Asfixiada. Si el suelo es arcilloso, la asfixia va a durar por 24, 48 horas, un día, 2 días. Si la planta es sensible, va a tener problemas. ¿Ya? Si la planta es tolerante, bueno, puede ser que no haya problema. Bueno, si el suelo es arenoso, vamos a tener que regar frecuente. Si el suelo es arenoso, a lo mejor no podemos esperar hasta ahí, sino que vamos a tener que tener un umbral de riego más cercano. ¿Ya? Y si estamos a 15 de enero, vamos a tener que tener un umbral de riego mucho más cortito, de manera de no estresar las plantas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, entonces la disponibilidad de agua en el suelo va a ser una franja estrecha. Se fijan que al final teníamos un tremendo espacio entre saturación y seco. Saturado no nos sirve. Capacidad de campo estamos perfectos, pero abajo en seco tampoco nos sirve. Entonces vamos a tener un área estrecha donde movernos, ¿ya? Y sobre todo en hortaliza, ¿ya? Entonces, una medida de tecnificación que ustedes pueden tener para manejar bien el riego sería utilizar sensores de humedad de suelo, tipo TDR, FDR. ¿Ustedes tienen algún tipo de sensor? ¿Ninguno? Ya. ¿Usted tiene? Sí. Cuénteme, ¿cuál tiene? Digamos, por sonda. ¿Sonda? ¿Qué tipo? Ya, pero ¿qué le ve a la sonda? ¿O cómo mide? ¿Cómo lo regula? ¿Mide un numerito? Sí. ¿Ya? Tiene gráfico. Tiene gráfico. Sí. Y, o sea, lo mismo que yo estaba tratando de dibujar ahí, usted lo conoce al revés del derecho. Tecnología, pero la manejo con el celular y, ¿Ya? Y lo que está hablando usted es cierto. Ya. Hay hartas preguntas que quiero hacerle. Ya, pero láncela nomás, lance alguna. El tema que, digamos, hay diferencia entre Sí. un suelo, porque el sensor siempre manda la línea, se puede decir, Sí. pero entre un suelo franco Sí. a un Arcilloso. ¿Ya? hay diferencia. Mire, usted cada vez que traslada el sensor va a aprender del sensor de nuevo. O sea, parte de cero. Lo que traía de antes no le va a servir mucho porque es otro suelo que tiene otras propiedades de retención. O sea, lo que es bueno en un arenoso es malo en un arcilloso. Por ejemplo, un arenoso capacidad de campo puede estar a 21, 20% o menos incluso, 18%. En cambio, capacidad de campo en un arcilloso puede estar a 28, 27, son otros números. Entonces, su aprendizaje que había hecho en otro cultivo o en otro suelo, tiene que dejarlo guardado nomás porque acá tiene que aprender de nuevo. Eso es. Y hay diferencia, digamos, de una plantación a otra, porque Totalmente. por lo que yo estoy aprendiendo, ¿Ya? con el sistema, hay diferencia entre una hortaliza y otra. Sí. ¿Tienen diferencias de requerimientos? Perfectamente. Ahora, todo lo que estamos conversando, lo que hemos conversado es válido siempre y cuando el sensor esté bien instalado. Porque esto es como la temperatura, pues si yo le paso a un termómetro y usted se lo coloca acá detrás de la oreja, bueno, ¿qué vamos a medir? No, que medí 34, 33 y el tipo está muerto de fiebre. ¿Sí? En cambio, si lo colocamos bien y medimos el tiempo correspondiente, vamos a decir, no, tiene 39. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el sensor. Si usted ¿dónde te tendrá que colocar el sensor de humedad de suelo? ¿En qué parte? Al gotero. Ya, pero lo que más nos interesa son las raíces. Sí, las raíces, pero siempre
en el área mojada por el gotero, pero tenemos que ver lo que está pasando con la zona raíces. Entonces, a veces hay malas instalaciones, a veces el sensor está ahí y hay un espacio de aire. Entonces, no estamos viendo lo que pasa en el suelo, sino que está mal instalado. ¿Y cuál ¿Ya? es lo correcto para hacer? En la zona raíces y tiene que estar en íntimo contacto con el suelo. O sea, ¿La planta? y la planta, en una planta sana, en una planta que esté igual que la otra, que sea uniforme, no la planta más chica ni la planta más grande. Todo ese tipo de cosas tiene que tomar en consideración. ¿Ya? ¿Perdone? ¿A qué distancia de la planta puede estar cerca? Ya. Bueno, en hortalizas no vamos a tener mucho espacio. Yo en hortaliza. Ya. Vamos en hortalizas y después frutales. Entonces, tenemos una franja húmeda en hortalizas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos 75 centímetros. Entonces, yo lo instalaría no debajo del gotero, pero entre un gotero y otro. Si los goteros están a 20. Entonces, al medio, 10, ¿ya? Y no en la línea, sino que un poquito desplazado, un poquito a unos 10 centímetros sobre la mesita, ¿ya? Y ahí, ¿a qué profundidades? 20, 30, es que estamos en hortalizas. Y 20, 30 yo creo que es la mayor parte de las situaciones. ¿Y los tensiómetros? Los tensiómetros. Tensiómetros tenemos también, tenemos dos largos, 30 y 60. Con los de 30 estaríamos re bien en hortaliza. Una combinación de uno de 30 y otro de 60 para frutales. Y el tema es que el tensiómetro fue muy usado antes, hoy día está un poquito de capa caída porque suele tener ciertos problemas. Le entra un poquito de aire y se va a cero. De repente se está secando mucho y uno riega y no vuelve a cero. Entonces, se ha dejado mucho de lado por eso. También la gente lo ve y lo rompe, lo vandaliza. Bueno, y también se quema mucho con el sol, ¿eh? Los tapones y todo eso duran 1 o 2 temporadas y a la tercera ya está bien quemado. Tensiómetro regar cuando la tensión en hortaliza cercana a 5, 8, 10 centibares y en frutales cercano a 15, 20, 25 centibares, dependiendo del suelo. ¿Por qué no puedo decir un número? Porque en suelo arenoso vamos a regar con 5, 8 centibares. En suelo arcilloso vamos a regar con una mayor cantidad de tensión. Eso en resumen. Y en frutales, bueno, se recomienda también sobre un camellón, ¿no es cierto? Sobre el camellón donde está plantada la planta. Entre un gotero y otro, no debajo del gotero, y a profundidades 20, 40, 60 podría ser una buena estrategia. ¿Ya? Densidad de suelo, eso lo habíamos revisado. Cuando, por ejemplo, densidad de suelo, ¿alguien ha medido densidad de suelo en laboratorio? ¿Nunca? Es raro que alguien mida densidad, pero podemos hacerlo con un cilindro, ¿no es cierto? Medimos densidad aparente y fíjense que un número que es bueno para uno es malo para otro. O sea, una densidad de 1,4 significa que el arcilloso está compactado. En cambio, el arenoso no está compactado. ¿Ya? Entonces, no hay números estándares. Ahora, lo que nosotros hacemos en el campo es colocar este penetrómetro, que es simplemente un bastón y que mide la resistencia con que está penetrando ese bastón. Y esto nos puede decir a qué profundidad está la dureza, la estrata endurecida, ¿no es cierto? Y podemos decir, mire, ¿sabe qué? Acá necesitamos una labor de subsolado para romper esa capa y si no, ¿no es cierto? Vamos a tener problemas de profundidad de raíces. Bueno, todo esto también tiene que ver con la velocidad de infiltración, ¿no es cierto? Un suelo seco, ¿cómo infiltra? ¿Rápido o lento? Cuando yo le echo agua a un suelo seco, ¿cómo infiltra en el perfil? Ya, porque el gotero está determinando cuánta agua, pero supongamos que yo le echo un balde de agua. ¿Infiltra rápido o lento? Rápido, ¿no es cierto? Entonces, infiltra rápido por acá. En cambio, a medida que se va mojando ese suelo, cada vez más lento, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en riego por goteo, siempre vamos a encontrar el suelo medio húmedo, ¿no es cierto?
Entonces vamos a regar como por acá, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, pongo goteros de alto caudal de 8 litros hora en un suelo arcilloso, ¿cómo va a ser el riego? Un gotero que... ¿Ah? Va a escurrir el agua en vez de infiltrar. ¿Y qué problema tiene si escurre el agua en vez de infiltrar? ¿Qué me está sugiriendo? Y si está inundándose, ¿qué pasa abajo con la aireación? Asfixia. Entonces ese sistema de riego por goteo está mal diseñado. Vamos a tener que irnos a goteros de menor caudal, 4 litros o 2 litros por hora incluso. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos velocidad de infiltración para que se den cuenta lo cambiante que es, o lo variada que es en suelo arcilloso 1 a 5 y 30 milímetros por hora en arenoso. O sea, varias veces más. ¿Ya? Y finalmente, disponibilidad de agua en el suelo. Por metro de profundidad, un suelo arenoso, 20-65 milímetros por metro. ¿Cuánto dijo? 20-65. Supongamos, arenoso. Supongamos tenemos un suelo arenoso con 40 milímetros por metro. ¿Está toda esa agua disponible para la planta? No, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que un cuarto de esa agua está disponible, o sea, 10 milímetros. Y estamos perdiendo 7 milímetros diarios, como decíamos en el ejemplo anterior. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que regar ese suelo? Prácticamente todos los días. En cambio, en arcilloso, si tenemos 150 milímetros en un metro y un cuarto nuevamente está disponible, es decir, 40 milímetros, ¿ya? 40 milímetros están disponibles y perdemos 7 diarios. ¿Cada cuánto tenemos que regar? 40 a 7 cada 7, 8 días, ¿sí? Para perder esos 40, ¿no es cierto? 7 por 5, 35, no, pues, 6 días, ¿no es cierto? 5 a 6 días, 5 a 6 días, para perder esos 40. Ahí entonces, de ahí viene la explicación de por qué es tan diferente la frecuencia de riego en un arcilloso que en un arenoso, ¿ya? Entonces, para terminar, ahora sí para terminar. Un buen riego es el que humedece adecuadamente la zona radicular, ¿ya? Hasta donde lleguen las raíces. Para eso tenemos que hacer las calicatas que hace la señora. Acuérdense que la señora la hace para inspeccionar, ¿no es cierto?, cómo está haciendo el riego. Eso es la respuesta adecuada que siempre tendrían que hacer. La aplicación debe ser oportuna para que las plantas no sufran por déficit ni por exceso de humedad. La cantidad de agua que se incorpora al perfil del suelo debe corresponder al agua consumida por el cultivo. Nos ayudamos con sensores o nos ayudamos con una estimación, ¿no es cierto?, que la podemos ir chequeando con barrenazo o calicata. Y la eficiencia de riego va a depender del sistema de riego. El más eficiente es el goteo, 90%, pero esto no significa que el que tiene goteo riega eficientemente. Al contrario, puede ser que con un mal manejo de goteo podamos regar con 40% de eficiencia o 30%, así de mal. Esto es como tener un Mercedes-Benz y decir, pasárselo a un señor que no sabe manejar y decir, porque tenga el Mercedes-Benz, maneja bien. No, ¿no es cierto? Uno puede tener un buen equipo, pero hacerlo pésimo, ¿ya? Entonces, creo que ya conversamos de varias maneras de hacerlo pésimo y les mostramos cómo hacerlo bien, ¿ya? ¿Por qué es tan malo regar por surco? ¿Por qué es tan malo? Porque lo castiga mucho ahí usted. Sí, fíjese que son los numeritos que da la Comisión Nacional de Riego. Nosotros hemos medido riego por surco en maíz, por ejemplo, y hemos encontrado que la eficiencia es mucho menor, 30-35%. Mejorando el riego por surco, hemos llegado a 60-65% de eficiencia. En resumen, un riego por surco bien hecho, cuando se tiene que hacer con los tiempos de riego adecuados, podemos llegar perfectamente a los 65%, ¿ya? Pero es difícil superar el 65%, porque siempre se pierde agua en escorrentía superficial, se nos va de la parcela, siempre se pierde agua en la cabecera del cultivo, el agua va más allá de la zona de raíces. Acuérdese que usted, mire, imagínese que yo voy a regar de aquí para allá en un surco, empiezo a mojar acá, ¿no es cierto?
el último está regado, está húmedo o está seco. Seco. Llega el agua acá, en 3 horas llega a final de surco. Apenas llega. ¿Cómo está la cabecera? ¿Cuánto tiempo estaba mojada la cabecera? 3 horas. ¿Cuánto tiempo estaba mojada la última planta? 1 minuto. Ya, listo. Tengo que seguir regando para mojar este último árbol. Tengo que estar, supongamos que 3 horas. Terminado el riego, esta cabecera recibió 6 horas y abajo 3 horas. Entonces esta de acá abajo le quedó así el agua más abajo de la zona raíces, arrastrando agua y nutrientes. Y acá, supongamos que regamos bien. ¿Ya? Esa es una explicación porque el riego por surco en Chile puede ser ineficiente a esos numeritos. ¿Y el costo energético? El costo energético también, claro. Exactamente. ¿Ya? Así que esa es una de las cosas. La ventaja podría ser que no ocupamos energía. Pero podemos mejorar de 45 a 65 con ciertas prácticas. ¿Ya? Bueno, y finalmente para introducir lo que va a decir Rodrigo, podríamos irnos a riego localizado. Ventaja, ahorro de agua, fertilizantes, mano de obra. Disolvemos fertilizantes en el agua. ¿Qué duda cabe que si los fertilizantes vienen disueltos, la planta lo absorbe más fácilmente? Alta eficiencia, prevenimos enfermedades y plagas, ¿no es cierto? Y peste, al mantener seca la zona de contacto planta-suelo. Podemos regar zonas, que topográficamente era imposible regar. Regamos cerros, regamos zonas con pendientes donde el agua no llega por surco. ¿Ya? Incorporación directa de los fertilizantes a través de la fertirrigación, posibilidad de automatizar completamente el sistema y realizar otras labores conjuntamente con el riego. Programadores sencillos que los agricultores pueden usar. Desventaja, alto costo inicial del sistema. La primera hectárea puede estar en costos del orden de 4 o 5 millones. Si yo agrego la segunda hectárea, bueno, la segunda en el mismo sistema, la segunda me va a costar a lo mejor 2 o 3 millones más. Entonces empieza a diluirse un poquito ese costo del cabezal. ¿Ya? En zonas áridas puede provocar la salinización del suelo. Si yo riego siempre cortito, a los 30 centímetros, y nunca permito que el agua vaya más profundo, voy a estar concentrando sales. ¿Cómo llegan las sales al suelo? Uno, fertilizante. 2, el agua de riego. El agua de riego tiene sales. ¿Ya? Esas son las 2 principales vías de ingreso de sales al suelo. ¿Cómo se van las sales del suelo? De esa zona que nos interesa. ¿Ah? Lavándola con agua de buena calidad. ¿Y qué otra cosa más? Lluvia. Entonces, siempre decimos que tenemos muchos problemas de Rancagua al norte y de Rancagua al sur no tenemos muchos problemas de salinización por riego. ¿Por qué será que no tenemos problemas de Rancagua al sur? Llueve más de 200 milímetros, las lluvias invernales nos lavan el suelo. En cambio, en Santiago cada vez tenemos más problemas porque las precipitaciones son cada vez más mezquinas. Eso sería, y el resto seguramente lo va a cubrir Rodrigo. Muchas gracias por su atención.